planeación didáctica argumental, un tema que se ha venido abordando desde hace varios años, pero que desde el año pasado se ha convertido en un tema importante por la evaluación del desempeño que se viene dando de parte de la SEP y del INE. Les voy a compartir algunas reflexiones sobre la planeación didáctica argumentada en complemento con un ejemplo de cómo la hemos venido trabajando con maestros frente a grupo. Particularmente el ejemplo se refiere a secundaria, pero este ejemplo se podría adaptar también a preescolar, a primaria y a educación media superior. Este ejemplo se basa en un formato, pero la planeación didáctica argumentada podría abordarse desde múltiples formatos. Es más, cada profesor debe ir adaptando su propio formato de acuerdo con su experiencia, su visión del proceso de aprendizaje, su capacitación, su asignatura y también sus énfasis cuando está con los estudiantes. Entonces, les sugiero que tomemos este formato simplemente como una propuesta que nos sirve para compartir los elementos esenciales de este tema y que ustedes pueden adaptar a lo que ya vienen trabajando sobre planeación didáctica argumentada. En la actualidad hay muchas propuestas sobre planeación didáctica argumentada, unas alineadas a los indicadores concretos que se evalúan en el perfil docente, otras un poco más alejadas y también otras que no corresponden con lo que es planeación didáctica argumentada. Tenemos que tener criterios muy precisos de lo que es una planeación didáctica argumentada para que podamos identificar cuándo estamos en esta línea y cuándo nos estamos saliendo, y así poder implementar las mejoras correspondientes. Para esta presentación tenemos dos metas puntuales. La primera, comprender el proceso de planeación didáctica de manera general, cómo se lleva a cabo con los estudiantes, cómo se hace realidad para que no se quede simplemente en un proceso administrativo, cómo la planeación didáctica realmente nos puede ayudar en la transformación de las prácticas de acuerdo con los retos de la sociedad del conocimiento, que no es lo mismo que hablar de los retos de la sociedad de la información. Y en segundo lugar, esperamos con esta presentación poder aclarar en qué consiste la argumentación, porque he venido compartiendo con maestros a lo largo de toda la República Mexicana y me encuentro con múltiples versiones de lo que es la argumentación en una planeación didáctica argumentada. Por ejemplo, me he encontrado con colegios de bachilleres donde hoy día todos los maestros están planteando la argumentación desde la teoría, citando autores. Entonces, hacen una planeación y citan diferentes autores para explicar cada uno de los componentes. Me he encontrado también con grupos de profesores que por diversos lineamientos o confusiones están abordando la argumentación como la descripción exacta de todo lo que se va a hacer en el aula, hasta desde cómo saludar, cómo
manejar las sillas, los saludos, etc. Y entonces, si una planeación didáctica argumentada dura un mes, se está entendiendo que hay que describir con todo el detalle lo que se va a hacer en ese mes. Y si el INE nos pide una planeación didáctica argumentada para el bloque 2 o para el bloque 5, por ejemplo, en secundaria, me he encontrado con muchos maestros que desde este momento están planeando lo que van a hacer en el bloque 2, en el siguiente periodo, exactamente, lo van a hacer en todas las sesiones. Eso dista también mucho de una planeación didáctica argumentada, al igual que el primer caso, que se basa en la asignación de autores, y que lo he encontrado mucho aquí en México. Y una tercera versión de cómo se está abordando el proceso de argumentación es sobre la parte de la estrategia didáctica. He encontrado profesores que por diversas instrucciones han entendido que argumentar una planeación didáctica es centrarse en una única estrategia didáctica y explicarla con el mayor detalle posible. Por ejemplo, hacer una planeación didáctica con el método de proyectos y entonces fundamentar todo el método de proyectos, cuándo inició el método de proyectos, cómo ha cambiado, cómo se aplica. Y entonces eso se aborda como argumentación. Voy a aprovechar este espacio para aclarar, no solamente desde lo que se espera en la evaluación del desempeño que se entiende por argumentación, sino ante todo que entendemos desde la didáctica por argumentación. Porque no nos podemos quedar en abordar esto simplemente como un compromiso para la evaluación del desempeño. Tenemos que abordar la planeación didáctica como una práctica pedagógica más, que es parte de la función de ser maestro, entendiendo el término de maestro en su sentido genérico, como un término en el cual convergemos los maestros y las maestras. Entonces, estas son las dos metas que hemos preparado para esta presentación, y a partir de esto, entonces, entremos en materia. Hablar de planeación didáctica argumentada requiere que tengamos el referente de parte de la SEP y del INE de lo que nos proponen sobre este proceso, que hace parte de la cuarta etapa de la evaluación del desempeño. Y entonces se determina que cuando se busca la planeación didáctica argumentada en la cuarta etapa, los maestros debemos estar en condiciones de elegir las estrategias didácticas más pertinentes para abordar un determinado aprendizaje esperado, y que esto esté contextualizado tanto en el ámbito de la escuela como de la comunidad y del grupo concreto con el cual se trabaja. Bien. Desde la didáctica, ¿cómo entendemos la planeación didáctica argumental? Hoy día podemos decir que ante todo hay 4 elementos esenciales para abordar este planteamiento. Primero, en toda planeación didáctica argumentada se abordan actividades de aprendizaje y de evaluación. Esa es la esencia. Y estas actividades tienen que estar articuladas entre sí, es decir, que se complementen. Que en una planeación didáctica argumentada no abordemos diferentes temas o diferentes puntos de énfasis, o en otras palabras, que en una planeación didáctica argumentada no tengamos clases diferentes,
sino que las diferentes sesiones de aprendizaje que se den converjan en un punto, se refieran a un único aprendizaje esperado o a un grupo de aprendizajes esperados que estén relacionados entre sí. Y en el caso de la educación media superior hablaríamos de los desempeños, porque sé que en este auditorio hay muchos maestros de este nivel. Entonces voy a tratar de hacer un poco la equiparación a lo largo de esta presentación sobre el lenguaje. Y no solo que se refieran a un único aprendizaje esperado o a varios aprendizajes esperados sobre un mismo tema, sino que también se aborde un mismo problema del contexto, que es lo que nos va a permitir que las actividades se complementen y articulen. En segundo lugar, en toda planeación didáctica argumentada debe trabajarse un problema que sea potencialmente significativo para los estudiantes, porque es el problema el que realmente permite que las actividades se complementen. Es muy difícil hacer una planeación didáctica argumentada solamente por los temas, y mucho más difícil es transversalizar una planeación didáctica argumentada por un contenido. Por ejemplo, articular español con matemáticas, con tecnología, con formación cívica y ética, con inglés, requiere de un problema. Pero si yo solamente me baso en un contenido, ahí es donde voy a tener dificultades. Muchos maestros aquí en México a mí me expresan que tienen serias dificultades para implementar la vinculación entre asignaturas. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo están ustedes buscando la vinculación entre las asignaturas? Me dicen, es a partir de los contenidos, de los ejes temáticos, de los temas de reflexión que están en el acuerdo 592. Y entonces ahí es donde está precisamente el punto. No partimos del problema del contexto. Entonces hay que tomar un problema del contexto para buscar esa vinculación entre asignaturas que nos permita lograr los aprendizajes esperados que tenemos como referencia. En tercer lugar, toda planeación didáctica argumentada debe partir de un estudio sistemático del contexto interno y externo, como también del grupo con el cual estamos trabajando. Y ese estudio sistemático debe ser con base en el tipo de planeación que estamos llevando a cabo y debe ser actualizado. Y por último, en toda planeación didáctica argumentada hay que explicar cada uno de los componentes que tenemos establecidos. Entonces hay que explicar por qué seleccionamos un determinado aprendizaje esperado, por qué tomamos en cuenta ciertos elementos del estudio del contexto interno, externo y del grupo, por qué elegimos tal estrategia didáctica, por qué planteamos en la secuencia didáctica una determinada metodología de trabajo colaborativo y no otra, por qué planteamos la evaluación con rúbricas y no la evaluación con listas de cotejo, por qué se propone una evaluación continua y no se propone una evaluación sumativa, o por qué se propone una evaluación